Carlos Marx en el Diccionario Soviético de Filosofía. Como todo el mundo sabe, la vida de Marx va del 1918 a 1883. Claro, el diccionario lo presenta con toda la pompa y honores que quepa, el más genial de los hombres geniales, en fin, el conocimiento más profundo de la historia universal. Marx descubrió generalmente el proceso de la generación del capitalismo, las leyes y tendencias de su evolución y las condiciones de su muerte. En fin, Marx venía a ser como una especie del padre de todo esto y el genio absoluto e indiscutible de la humanidad. O sea, lo presenta de una manera totalmente dogmática y apologeta, pero no se puede esperar otra cosa, claro, de un diccionario, por otra parte, tan dogmático. Para Marx, lo importante, y fue lo que lo diferenciaba también del anarquismo y de la socialdemocracia, pues sobre todo la tesis de la dictadura del proletariado, que el diccionario lo clasifica como lo principal y fundamental del marxismo, como digo, contra el anarquismo y la socialdemocracia. Decía Lenin, lo cita el diccionario, dice: la doctrina de Marx es omnipotente, porque es exacta. Claro, Lenin, más dogmático, más marxista, más papista que el Papa, era Lenin. Es completa y armónica, da a los hombres una concepción del mundo íntegra, inconcebible con toda superstición, con toda ración y con toda defensa de la opresión burguesa. Contra toda la superstición, desde luego, claro. Eso no hay que decir, ahí sí que fue potente. No lo consiguió, porque la Iglesia Ortodoxa seguiría en Rusia después de la Unión Soviética. Eso no hay que Dios que lo mate. Toma partido, claro, para nuestro juicio se puede tomar partido sin dogmatismo. Se puede, digamos, por vía pedagógica, digamos, contrastamos diferentes tendencias, en este caso diferentes generaciones de izquierda, diferentes sistemas filosóficos, y nos quedamos por aquel que tenga menos contradicciones, o sea más potente, o sepa explicar a los demás y los demás no sepan explicar a ese sistema que tomamos partido, por qué tomamos partido. Pero el diccionario, sí, pues hay una dialéctica, ¿verdad? Evidentemente confronta el marxismo con otras tendencias, eso es indudable, pero el dogmatismo aquí Marx es lo superior y lo único que nos puede superar, si acaso, es la realización de su sistema en la Unión Soviética. Y ya estamos hablando ya incluso del año 39, la primera edición, el año 55, segunda edición, 63, hasta el año 80, seguirá diciendo, hasta la última edición, el año 80, seguirá diciendo prácticamente lo mismo. Engels decía que Marx murió admirado, querido, llorado por millones de compañeros de armas revolucionarios de toda Europa y América, desde las minas de Siberia hasta California. Como ya saben, como he dicho antes, Marx murió en 1683. ¿Era Marx tan revelante como lo explica aquí Engels? Hombre, tenía importancia, desde luego, y era Marx. Era un grande. Nosotros reconocemos la grandeza, por supuesto, de Marx. Pero la repercusión de su obra realmente tuvo, digamos, una influencia mundial, o es un personaje, digamos, de la filosofía universal, que entra dentro de la historia de la filosofía universal y también de la historia de la teoría política. Pues si Marx es eso, es por la Unión Soviética, por la Revolución de Octubre y la consecuente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Marx, sin la Unión Soviética, pues hubiese sido un filósofo y un economista alemán con mucho interés, con más o menos interés, pero su repercusión hubiese sido a otra escala. Ahora bien, si Marx, con la doctrina de Marx, la que se inspiraron los bolcheviques para llevar a cabo la Revolución de Octubre, y después, de algún modo, aunque en el ejercicio dando la vuelta al revés, pues fueron capaces de reconstruir todo un imperio como era la Unión Soviética, pues tiene que tener algo de potencia. Eso es indudable. No se trata de negar la grandeza de Marx. De hecho, el diccionario dice que la doctrina de Marx es inmortal. Y Gustavo Bueno, en una entrevista en el año 1995, que era una entrevista de Interview, llega a decir lo siguiente, fíjense qué curioso, dice: el marxismo no puede morir. Vemos que dice el diccionario que la doctrina de Marx es inmortal. Fíjense, el marxismo no puede morir porque es una construcción racionalista de la historia del pensamiento. Se puede transformar, pero no morir. Dice, es una mentira interesada, la identificación que hace Occidente de la caída del muro y la muerte del marxismo, pero ha fracasado un experimento. Pero la propia teoría puede transformarse para adaptarse, puede hacerse lo que hacía Marx, Ustilpum, es decir, vuelta al revés, la vuelta al revés al calcetín. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que a estas alturas, vamos a hablar de esto presente, en 2019, un Marx, digamos, sin haberse esa vuelta al revés, pues verdaderamente sí que sería perro muerto. O sea, si a Marx no se le da la vuelta al revés, o sea, en la capa cortical, en la capa conjuntiva, en la capa basal, pues Marx sería una interpretación dogmática y sería perro muerto. No tendría
claro, y de hecho más, la caída de la Unión Soviética no deja intacta la teoría de Marx. No, pero habla de Lenin, Stalin, etcétera, etcétera, Bukharin o todos los filósofos rusos que se quiera. Desde este uno ve el materialismo filosófico, pero también de otras fuentes. El materialismo filosófico sí tiene influencia del marxismo, evidentemente, lógico, pero también tiene influencia de la escolástica, cosa que el marxismo despreció. Despreció de esta manera increíble. De hecho, cuando cayó la Unión Soviética, Bueno fue a Cuba y le dijo a los cubanos, a los filósofos cubanos que estaban con las cuestiones del materialismo dialéctico, el materialismo histórico, pues Bueno les recomendó que leyesen filosofía escolástica, Santo Tomás, Suárez, Ockham, etcétera, etcétera, para incorporarla a su eje de coordenadas, porque si en la filosofía escolástica no se explican muchas cosas. Y el marxismo, una de sus caídas fue ese dogmatismo y precisamente se desprecia la escolástica. Y de hecho, por ejemplo, ni siquiera pudo acabar con la revolución, con la religión ortodoxa cristiana en Rusia. Y Rusia hoy en día es ortodoxa, es más ortodoxa que comunista, que tenga su herencia comunista, por supuesto. Marx, que empezó como los jóvenes hegelianos, un joven hegeliano, la tesis, digamos, en su tesis doctoral sobre la diferencia entre el materialismo de Epicuro y el de Demócrito, pues lo dice, digamos, una posición más bien idealista hegeliana, pero muy afilada, con un filo muy revolucionario. Después ingresaría en la Gaceta Renana en 1842, sería expulsado, se fue a Francia, también conocería la filosofía de Feuerbach, que le influenció mucho también. Engels dice que el entusiasmo fue general. Marx fue también reticente en el contra Feuerbach, pero en fin, al fin y al cabo terminó asumiéndolo, aunque se hizo, obviamente, pasó ya del comunismo o de la democracia, digamos, liberal al comunismo, sobre todo con la Revolución de Silesia de 1844. Entonces le abrió mucho los ojos y ya empezó a leer a los comunistas franceses, a la economía política inglesa, y ya ha ido pasando de ser un burgués radical, muy radical, a ser un comunista tal y como se entendía el comunismo por entonces, que él ya junto a Engels iría redefiniendo frente a otros comunismos y frente a otros socialismos. En Francia escribiría también con los anales franco-alemanes con Arnold Ruger, que tenía dos escritos muy importantes, que son la cuestión judía y la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Vamos, criticaba ya Hegel ya en 1843, y ahí empieza ya a despegarse de los jóvenes hegelianos de un modo, aunque seguiría aún profundizando más en esas tesis, en los manuscritos económicos filosóficos de 1844, que todavía arrastraba tesis, digamos, idealistas de algún modo, y en septiembre de ese año de 1844 conoce a Engels. Ya lo había conocido algo de antes, pero no congeniaron mucho, pero ya a partir de septiembre de 1844 fueron uña y carne. De hecho, escribirían al año siguiente La Sagrada Familia contra Bruno Bauer y consortes. Ya era la polémica contra los jóvenes hegelianos. También escribe en ese tiempo, en ese mismo año, las tesis sobre Feuerbach, que publicaría en 1888 como apéndice Engels en su Ludwig Feuerbach, el fin de la filosofía clásica alemana, que son unas notas a la pluma, que son 11 tesis sobre Feuerbach, que caben en 2 folios, y que Engels pues, reestructuró literariamente para que quedase de manera más comprensible. Después escribirían juntos también la Sagrada Familia, perdón, la ideología alemana, la Sagrada Familia contra Bruno Bauer, la ideología alemana pues, iba contra el socialismo verdadero de Karl Grün y de Moses Hess, que era un protosionista, podría decir. Y también estaba escrita contra Feuerbach, precisamente también, y también contra Max Stirner. De hecho, la obra la crítica que se hace a Max Stirner es más voluminosa, incluso el único de la propiedad, que era el libro de Max Stirner, que era los sacrosantos hecho libro, le criticaban Marx y Engels. Pero este fue un escrito que no pudieron ellos publicar por cuestiones editoriales, y no se publicaría hasta después, en el año 1932, en la Unión Soviética, y que era un escrito que quedó para la crítica roedora de los ratones, decían, pero que les sirvió mucho para aclarar sus propias ideas, para posicionarse precisamente contra Feuerbach, contra Max Stirner, contra Karl Grün, contra Moses Hess, en fin, contra todo lo que se movía. Después sería expulsado de París, fue a Bruselas, allí escribió La miseria de la filosofía contra Proudhon en 1847,
También ingresaría en la sociedad secreta de la Liga de los Comunistas, donde a finales de 1847 y principios a finales de 1847 la escribiría junto a Engels, que se publicaría en febrero de 1848, que es el manifiesto, el programa documento del manifiesto comunista, que es el programa, digamos, más famoso de su producción. Además, Engels, el manifiesto comunista es el libro, digamos, por antonomasia. De hecho, Lenin decía que este libro equivale por tomos enteros. Y Stalin se refería a él como el cantar de los cantares, de los escritos del comunismo. Claro, en este escrito famoso, este manifiesto, termina con la famosa expresión proletario de todas las naciones unidos, que no es una máxima de Marx y de Engels, es de Karl Schapper, la tomaron de Karl Schapper, y que esta unidad, pues la política real, pues la dio por imposible, como era de esperar. En 1890, de hecho, Engels decía, solo unas pocas voces respondieron. De todas maneras no es una tesis tan pánfila como la que William Whitling, también otro de los fundadores del movimiento obrero, que tuvo mucha influencia en Marx, como la tuvo como Marx también su influencia en Proudhon. William Whitling decía que todos los humanos son hermanos, y Marx decía que para nada, que ahí había hombres que por nada del mundo le gustaría que fuesen su hermano. Entonces la sustituyeron por esta de Karl Schapper, que es proletario de todas las naciones, pero ya se refiere a los proletarios que están distribuidos en diferentes naciones. Y que si está diciendo proletario de todas las naciones unidos, está dando por supuesto de que no lo estaban. Y lo que se procuraba es que era esta, digamos, unidad isológica, distributiva del proletariado, eso distribuido en diferentes naciones, pues se uniese en una revolución mundial, que hiciese una unidad sinalógica, atributiva, armónica, o si se quiere, polémica contra los patrones, los patrones de todos los estados, en esa revolución mundial, pero que, como digo, la política real puso en su sitio porque no se produjo una revolución mundial, ya esos términos también hablaban los bolcheviques, que era una serie de guerras civiles en los diferentes estados de la lucha del proletariado contra la burguesía, sino que vino fue la Primera Guerra Mundial, que era la Gran Guerra, se conocía así, la Gran Guerra, y después otra Gran Guerra, que sería todavía más grande, que fue la Segunda Guerra Mundial y la consecuente Guerra Fría, que aquello, en fin, acabó como el rosario de la aurora, sin ninguna revolución mundial, sino simplemente con la construcción de un imperio que podía hacer que la revolución avanzase manu militari, pero no a través ya de revoluciones en los países, en diferentes países, aunque sí es verdad, es cierto que la Unión Soviética pues, subvencionaba a los revolucionarios de diferentes países para que se sublevasen de alguna manera o para que Occidente no fuese tanta potencia contra la Unión Soviética. En 1848, pues Marx es expulsado también de Bruselas, bueno, y con el estallido de la revolución en marzo en Alemania, en lo que eran los estados alemanes, pues se fue a Colonia a organizar la nueva Gaceta Renana, volvería a París cuando fue juzgado, y, en fin, pues, tras la revolución, fue sometido a un juicio y sería exiliado, volvería a París, y después finalmente terminó en Londres, donde acabaría su vida. Y aquí, el 18 Brumario, escribirá el 18 Brumario, que es una reflexión sobre los movimientos revolucionarios de 1848 a 1851, pero sobre todo se centraría en su gran obra, que es El Capital. Pero antes del Capital están los manuscritos de los Grundrisi, que no se publicaron en vida de Marx, los publicaría después la Unión Soviética, y que son, digamos, los fundamentos de la economía política, que es, digamos, también el armazón también filosófico de lo que expresa El Capital, que son tesis que Marx las tiene escritas en su borrador, un borrador, que después va a utilizar para su obra, la gran obra El Capital, junto también con la contribución a la crítica de la economía política de 1859, que sí la publicó. El Capital representa el diccionario como la obra más histórica de historia y de filosofía más grande habida y por haber. Ustedes saben que el primer tomo se publicó en 1667 y los tomos 2 y 3 los publicaría Engels, una obra póstuma de Marx, que los publicaría Engels en 1665 y 1694. Después hay un cuarto tomo, que es la teoría de la plusvalía, que son manuscritos de Marx de 1861 a 1863, que también se conoce como el tomo 4 del Capital, que publicaría Kautsky, aunque, vamos, en el diccionario también le dice reproche, pero con omisiones y no diciendo todo lo que tiene que decir. Claro, con El Capital se dice que el comunismo tomaría el carril científico y que pasaría de hipótesis a ciencia. Vamos, esto sabemos nosotros que la economía política no es una ciencia, digamos, alfa 1 o alfa 2, siempre es ni siquiera beta 1, es una metodología beta 2, una praxis tecnológica, no es una ciencia positiva. La economía, ven, los pronósticos que hacen los economistas casi nunca aciertan, porque no es una ciencia como entendemos la ciencia, como la química, como la física, como la termodinámica, como la biología, si se quiere. En fin,
Mientras que escribía El Capital Honor, mientras el Capital se publicó en 1667, pues Marx, digamos, fundó, junto a otros revolucionarios, aunque él no la fundó, pero se incorporó después inmediatamente y estuvo muy involucrado en el asunto, la Asociación Internacional de Trabajadores, la primera internacional, conocida así retrospectivamente, y que tuvo enfrentamientos con Bakunin y con otros revolucionarios, con la decisión también de Comte, también estaba. En fin, él siempre estuvo depurando a la internacional, hasta el punto que terminó exiliándose a Estados Unidos, sobre todo porque Marx no quería que los demás grupos influenciasen en ella. Claro, ya lo podía, algunos le reprocharon que ya que la manda para Estados Unidos, para Filadelfia, y después para Nueva York, y después de Filadelfia, que moriría en 1876, pues ya la podía llevar a la Luna. En fin, aquello acabó, pero después se fundaría la Segunda Internacional y, como se sabe, ya después la Unión Soviética en 1919 la Comintern. Marx también en 1965 escribió la crítica al programa de Gotha, una obra que no se publicó hasta 1991 en el Congreso del Partido Socialdemócrata Alemán, porque Engels lo publicó ahí para tener artillería contra el programa de Erfurt, y precisamente también criticaría el programa de Gotha, donde se habla de dos fases del comunismo, de la sociedad comunista. Dicen que Marx apenas habla del socialismo futuro, que se centraba más en el diagnóstico de la sociedad capitalista, sí, cierto, pero también hay cosas que se refiere a esa sociedad futura comunista en la que se acabará la explotación del hombre por el hombre. Y la divide en dos fases. La primera fase es la fase socialista, si quiere, o la fase del Estado socialista, de la dictadura del proletariado, que cada uno trabaja de acuerdo a sus capacidades y recibe de acuerdo a la cantidad y calidad de su trabajo. Es decir, esto es lo que en la Unión Soviética, en los primeros días de la Revolución de Octubre, se decía que el que no trabaja no come. Y después hay una segunda fase, que ya con la producción del trabajo y con la abundancia, pues cada uno trabaja según sus capacidades y recibe según sus necesidades. Es decir, y ya las revoluciones políticas pues darían paso a la evolución social, y que el Estado burgués es destruido, evidentemente, en la primera fase, pero en la segunda fase es el Estado proletario el que se va extinguiendo paulatinamente se va extinguiendo. Entonces el reino de la necesidad, el reino de la necesidad de los estados previos a la revolución capitalista, comunista, al reino de la libertad, que sería el propio régimen comunista. Digamos, el reino de la necesidad pues, se seculariza en el reino de la libertad, de algún modo. Que en la prehistoria, todo anterior al comunismo, a la revolución comunista, era la prehistoria de la humanidad, y la verdadera historia del género humano nace a partir de la revolución y con la consolidación de la revolución y la expansión de la revolución a nivel mundial. Cosas que, en fin, que la política real pues, nos dijo que no pudiese. Que la política real es imposible una revolución mundial. De hecho, la URSS es la prueba de fuego. Y de hecho, yo diría que más bien la segunda fase, o la fase superior del comunismo, no fue ese reino de la libertad, que ni está ni se le espera, sino fue más bien el estalinismo. Y claro, el estalinismo lo que hizo, pues al fin y al cabo, vino a darle la vuelta, aunque ya se venía también de las propias teorías de Marx y de Lenin y de Engels, poco a poco se le va dando aquello la vuelta al revés, al menos en el ejercicio, aunque no lo quisiesen reconocer así. El diccionario, desde luego, no lo reconoce porque el diccionario es muy dogmático al respecto. Y entonces, esa fase superior que se puede también entender no ya como la extinción del Estado, por supuesto, porque estaba rodeado de otros estados, estaba cercado, decía Stalin, estaba cercado por otros estados, y que fue, digamos, la transformación del imperio ruso, el imperio de los zares, en el imperio soviético. Un imperio inmenso que iba desde Berlín hasta las Islas Kuriles, que iba desde el Báltico hasta el Adriático, que era aquello, de hecho el país, bueno, Rusia de hecho sigue siendo el país más grande del mundo, y aquello entonces pues era el país más grande, ¿no? Era el país más grande que ha existido en toda la historia, la Unión Soviética, es un dato curioso, no más que curioso, claro. Entonces el estalinismo es la fase superior, y que tiene méritos indudables, por ejemplo la colectivización, porque si no hay colectivización, que acabó con las hambrunas, esto hay que decirlo, que acabó con las hambrunas, que las hambrunas en Rusia eran cíclicas, y que fue precisamente los bolcheviques, los estalinistas, los que reorganizaron aquello, y acabaron, desde entonces no hay hambrunas en Rusia, salvo en el periodo de la Primera Guerra Mundial y salvo después de la perestroika, como cayó, que fue terrible, eso sí. Pero las hambrunas eran totalmente cíclicas en Rusia y el estalinismo con la colectivización acabó aquí. Y que la colectivización a su vez hizo posible la industrialización, que convirtió a Rusia en una potencia tecnológica, pues al menos la segunda potencia tecnológica, que puso en órbita el primer satélite, al primer animal y al primer hombre y a la primera mujer. Aquello, pues... Y claro, esta industrialización también hizo posible que Rusia se armase y que hubiese el ejército más grande de todo el mundo. Incluso hoy en día Rusia es el ejército más grande de todo el mundo. Incluso hoy en día tiene más bombas atómicas que Estados Unidos.
lo cual es un mérito, porque claro, sin esa colectivización, sin esa industrialización y sin armar al país, pues Rusia hubiese sido colonizada por Occidente. Y hubiese sido fragmentada por el Imperio Británico, el Imperio Francés, el Imperio Estadounidense y por el Imperio Japonés, porque estaba cercada prácticamente. Entonces, eso tiene un mérito indudable y nosotros, desde luego, no decimos que sea el reino de la libertad, porque eso habla en términos muy metafísicos, pero sí un imperio generador, que fundaba ciudades. Incluso los nazis, cuando pusieron en marcha la Operación Barbarroja, veían pueblos y ciudades allí donde los mapas decían que no había nada. Se quedaron alucinados. Entonces, la verdad del marxismo, la verdad de Marx, o la teoría de Marx, ¿qué es la verdad de Marx? La verdad es el resultado, como diría Hegel, entonces la verdad del marxismo es el imperio soviético, el imperio generador soviético, que se enfrentó en una época, digamos, muy complicada para Rusia, que era lo que se conoce como Nicolás Ver, uno de los autores del libro del comunismo, conoce como el segundo periodo de desórdenes. El primero fue el primer desorden contra Iván el Terrible, que nos machacó a los boyardos, entonces hubo un periodo de revueltas muy grande en Rusia, de 20 años o 15 años, y con la revolución bolchevique, pues se abrió un segundo periodo de desórdenes que era Rusia estaba muy desestabilizada y los bolcheviques lo que quisieron fue crear el Estado soviético. Pero lo crearon, y Estado que pudo imponerse a sus rivales, por ejemplo, a Alemania, y también en el poder militar, y también muy astutamente y con mucha inteligencia en el poder diplomático con Japón. Y después de la Guerra Fría, pues la cosa no fue tan brillante. De hecho, los que vinieron después de Stalin fueron todos muy inútiles, dicho así rápidamente. Entonces, el marxismo, solo por la Unión Soviética, por sus 74 años de existencia, que la eutasia solo duró 74 años, no fue tampoco un sistema eutásico, bueno, es que 74 años para un imperio relativamente no es mucho. Pero aún así, el marxismo de Marx tiene sus franjas de verdad y demostró más potencia que el anarquismo y que la socialdemocracia. Aunque la socialdemocracia pues, se ha infiltrado, en fin, la socialdemocracia sigue activa hoy en día también, eso es indudable. Pero por lo menos demostró más potencia que eso, o que el liberalismo ingenuo, desde luego. No mostró tanta potencia como el capitalismo estadounidense, que fue el vencedor de la Guerra Fría. Ahora bien, ¿qué pasa? Que si entendemos la Unión Soviética como un capítulo del Imperio Ruso, como una fase del Imperio Ruso, ahora, tras 25 años de la caída de la Unión Soviética, pues estamos viendo que en esta Segunda Guerra Fría, por así llamarla, pues Rusia, Estados Unidos, está perdiendo, o en la apariencia, el tiempo dirá si una apariencia falaz o una apariencia veraz, pero Estados Unidos se está replegando, ha sido un fracaso lo de Irak, lo de Siria, un desastre total, y Rusia ha resucitado militarmente. Desde Kosovo, que Putin cogió el poder a finales del año 99, hasta la actualidad, Rusia de hecho, ya ha superado militarmente a Estados Unidos, aunque es un empate técnico, eso desde luego, porque la bomba atómica, en fin, ¿qué más da que tenga una bomba más o una bomba menos? Pero Rusia ha resucitado militarmente, geopolíticamente está ahí, se cuenta con ella, y no digamos ya el auge económico y tecnológico de China, que es lo que nos espera de aquí hasta que se acabe esto.